rápidamente allí en el libro de Primera de Juan. Vamos a tener allí una porción de la palabra del Señor en Primera de Juan. Vamos allí a reflexionar qué nos quiere decir el Señor en esta tarde. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, vamos a tener allí, vamos a tomar como base una palabra allí para después desglosar la palabra, ¿cierto? El título de esta palabra: no creéis a todo espíritu. ¿Todos la tienen? Dice así en el nombre de Jesús, Primera de Juan, capítulo 4 en adelante: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual a vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Que el Señor bendiga esta palabra. Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde por poder estar al frente de esta palabra, Señor, y de poder agradecerte por tu amor, por tu misericordia, porque esta, Señor, es tu palabra la cual nos puede guiar y nos hace sabios también, Señor. Amén. Te pedimos que nos cubras con tu sangre, Señor amado, en esta tarde, y ungimos nuestros oídos, Señor, para poder oír tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque eres nuestro Maestro y reconocemos delante de usted que nada podemos hacer sin su ayuda. Que esa sabiduría venga de lo alto, Señor. Que sea sabiduría primeramente misericordiosa y llena de gracia. Y en esta tarde, Dios mío, nos despojamos de todo peso de que nos asedia en nuestras vidas y podamos hablar con seguridad y con temor y temblor delante de tu presencia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Usted recuerda el capítulo 24 de Mateo, versículo 4, cuando el Señor Jesús estaba allí y sus discípulos se acercaron, ¿cierto? El Señor comenzó a decirle a sus discípulos, no comenzó a hablarles primero de que venían terremotos, de que venían pestilencias, de que venían muchos engañadores. No comenzó primero diciendo eso, sino que el Señor comenzó diciendo, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Fue la primera palabra que el Señor le enseñó a sus discípulos. Cuidado que nadie os engañe. Que el Señor nos ayude. Y el Espíritu Santo aquí inspiró a Juan. Hay un título arriba y dice el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. No se olvide que siempre yo les digo de que el Espíritu de Dios es con mayúscula, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu que dice con minúscula, hablando del anticristo como también del espíritu humano. Juanito acá dice, comienza diciéndonos, inspirado por el Espíritu Santo, amado, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Sabe que Juan usa una palabra allí, probad?
Y esa es una palabra que usan mucho las empresas que usan la metalúrgica, para probar el metal si realmente está acondicionado para cualquier ocasión o cualquier diseño. Y Juan usa esta palabra porque el Espíritu de Dios lo guía para que pueda él entender. Y nosotros como iglesia debemos de probar los espíritus engañadores. Escuchaba días atrás como un estado allí, cierto, de muchos años. Decían, era como un estado allí que tenían de muchos años, de los años muy atrás. La recopilación. Exactamente. Y sabe que muchos hombres, falsos profetas, llegaron a un pueblo, a multitudes, diciendo que Cristo venía, y fueron a un monte muy alto y quisieron matarse, y muchos murieron. Y muchos quedaron vivos, y hasta el día de hoy día cuentan la historia de cómo muchos engañadores, hermanos amados, iban y decían que hoy venía Cristo y tenían que sacrificarse ellos. Y muchos de ellos murieron, y eso está escrito en las páginas de los diarios, en los archivos de la televisión. Y muchos hombres y muchos engañadores arrastraron a multitudes. Y por eso que la Escritura nos habla al Señor Jesús a través de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: amado, dice a la iglesia, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y sabe que desde el tiempo, desde la creación, cuando vemos en el libro de Génesis, desde la creación, Satanás ha engañado. Desde el huerto del Edén. O sea que este ser maligno, o sea que Satanás no ha descansado para destruir al ser humano. Y Juan aquí nos recalca que nosotros debemos de probar los espíritus. Incluso, hermanos amados, aquellos que se levantan dentro de la iglesia. Hay que mirar la condición de la gente que se levanta en la iglesia. ¿Sabe usted que nosotros podemos juzgar a los espíritus? Cuando usted lee Romanos 8 en adelante, usted va a encontrar una palabra allí que todo lo espiritual juzga las cosas que son del espíritu. Y nosotros, hermanos, debemos de probar los espíritus que se levantan dentro de la iglesia. Muchas veces a profetizar, y vemos la condición de las personas como andan. Hace unos años atrás, recuerdo cuando estaba en el diaconado, hace muchos años atrás, nos reunimos un día junto al pastor y a los diáconos a analizar un poquito este tema. Y el pastor tocaba, y él decía de cierta persona que se levantó a profetizar, una mujer, recuerdo en aquel entonces. Y el pastor decía y nos decía: yo conozco a esa mujer, tiene su hogar destruido, pelea todos los días con su esposo, no anda bien con sus hijos. Entonces se paraba a profetizar, por hermano. Dígame usted, ¿no es de juzgar? Por eso, hermano amado, cuando nosotros tenemos la mejor profeta, como dice allí, ¿cierto? No sé si me equivoco, si es primera o segunda de Pedro 19, dice que la profeta mayor es la palabra del Señor. Cierta forma Dios usa a la gente dentro de la iglesia, pero nosotros debemos de probar los espíritus. Debemos de probarlo. Y a la luz de la palabra nosotros debemos de probarlo. Por eso que el Señor Jesús le decía a sus discípulos, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie
os engañe. El engaño de Satanás es mucho. Segunda de Pedro 1:19. ¿Qué dice allí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. La palabra profética más segura. ¿Sabéis una de las cosas más importantes que nosotros debemos de recalcar? Que la palabra de Dios está completa. Amén. Que la palabra de Dios no tiene errores. Es inerrante. Es todo para nosotros. Está completa, está completísima. Podíamos ver en el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes leían la Escritura y la tenían en unos par de rollos solamente. Nosotros hoy día la tenemos los 66 libros en una sola. O sea, es un conjunto de libros, pero en un solo libro. Y eso es maravilloso. Que el Señor nos bendiga. Mire, vaya conmigo al libro de Mateo. No creáis a todo espíritu. Es el tema de hoy. Mateo capítulo 24. Vamos a ver, mire, lo que el Señor Jesús habló sobre estas personas, sobre estos falsos. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos, dice. Multitudes de profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo que yo le decía antes, hermanos amados, sabe que estos falsos profetas, ellos no se guían solos, hermanos. Esta gente son guiados por espíritus demoníacos que arrastran a multitudes. Lo que yo le decía es que los llevaban a un monte alto o en las mismas iglesias. Ellos, como eran los líderes, les decían que se eliminen, que se maten. Hay una estadística muy larga sobre eso. Y la gente, hermanos amados, sin el discernimiento, hacía lo que los líderes decían. Por eso que el Señor Jesús nos recalca en su palabra que tengamos cuidado con ese engaño. Aquí quiero que me ayude. Le voy a pedir a mi hermana Paola y mi hermana Anita. Mi hermana Paola, allí en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. Y en el libro de Judas, hermana Anita, capítulo 1, verso 3, que tiene un solo capítulo. Estamos viendo lo que el Señor Jesús hablaba sobre los falsos profetas y que se levantarán y muchos serán engañados. Dios nos libre, hermano. ¿Qué dice 2 Pedro 2, capítulo 2, verso 3? Si es que habéis gustado la venida del Señor. Segunda de Pedro. No está leyendo la primera, pero... Segunda y búsquelo nomás. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duele. Amén. Ese era el texto. Dice: por la avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy día, hermanos? ¿Sabe usted? Mira las noticias, observa un poco el internet de estas grandes iglesias. Quizás no los vamos a cansar, hermanos amados, de decir todo esto porque es necesario. Hay multitudes de iglesias que albergan millones de seres humanos dentro. Por ejemplo, en Guatemala y diferentes, de acá en el Sudamérica, tenemos países que son pobres como Perú y muchos más de acá de Sudamérica. Pero ¿sabe usted que hay las megas templos? Y ¿sabe usted que esos templos
Y yo no estoy en contra de eso. Pero son de millones y millones y millones y la gente muriéndose de hambre. Y albergan multitudes. Y yo siempre digo, y siempre observo eso, y nunca hablan del pecado. Nunca hablan de la segunda venida de Cristo, del rapto de la iglesia. Nunca hablan del infierno. Y albergan multitudes. Pero sí hay algo que ellos hacen. Pacten y traigan todas sus propiedades, vehículos, casas. Y aquí Pedro está diciendo que tengamos cuidado, dice, por avaricia, por la codicia, harán mercadería de vosotros. Y dice, mire lo que dice, con palabras fingidas. Pero sabe, el Señor no va a tardar su promesa, que va a caer su mano sobre esta gente. Y usted lo ha visto, y usted lo va a ver. Sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios es justo. Y hemos podido ver, hermanos amados, en este tiempo cómo Dios ha estado sacando a la luz muchas cosas, porque su palabra es infalible, ella no puede equivocarse, ella va a dar conforme a su voluntad. ¿Qué dice el libro de Judas? ¿Qué verso es? Judas capítulo 1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Que contendéis ardientemente. ¿Sabe que estos hombres anunciaban la verdad? Y yo me imagino, cuando uno lee la Escritura, yo me imagino cómo estos hombres, llenos del Espíritu Santo, contendían con todos estos falsos. Y sabe que cuando usted lee la Escritura, y con Jesús lo hicieron, levantaban falsos testimonios y se levantaban tremendas revueltas en todos los pueblos donde el maestro andaba. Incluso cuando Pablo iba a las regiones, a las ciudades, ¿sabe usted que la gente, muchos falsos pagaban a gente para que hagan revueltas y golpeen a los discípulos de Cristo? Lo hicieron con Cristo también. Y todo está detrás el enemigo de nuestras almas, Satanás. Vaya conmigo a 2 de Corintios. Estamos hablando de las falsas doctrinas. Que el Señor Jesús dijo que muchos falsos vendrían en este tiempo. Y también en el tiempo del Señor. A lo mejor nosotros no lo vimos. Y nunca lo veremos tampoco en ese tiempo. Nosotros no podemos volver atrás. Pero el Señor sí lo puede hacer. Y Él lo sabe. Pero nosotros estamos viviendo en la actualidad, en el siglo XXI. Y lo estamos viendo palpar claramente como la Escritura lo dice. 2 de Corintios 11, versículo 13. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versículo 13. ¿Lo tiene? ¿Lo leo? Léalo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. ¿Se fija? Y sabe que eso estaban metidos en Corinto. Y Pablo le recalcaba a la iglesia que tengan cuidado. Porque eran muchos, por hermano. Porque Pablo decía, porque estos son falsos apóstoles. O sea que se disfrazaban como ellos, hermanos, como los apóstoles de Cristo, para hablar cosas que no corresponden. Pero gracias a Dios, porque siempre Dios ha levantado Pablo, Dios siempre ha levantado Juanes, cierto Pedro,
en los tiempos señalados para poder hablar la verdad. Así es. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y si usted se fija, el versículo 14, Pablo sigue diciendo algo, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice el 15, así que no extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todo está detrás de Satanás. Todo. Todo está atrás, allí el enemigo. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos fortalezca para nosotros poder entender y no poder creer a todo espíritu. Porque hay muchos que se levantan, hermanos, conforme a sus propias concupiscencias. No creer a todo espíritu. Vamos al libro de 1 Timoteo. Vamos a leer un buen resto para poder mirar lo que es la escritura más que hablar. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea que ya entró el engaño ahí. Dice, muchos escucharán a espíritus engañadores. Usted sabe lo que es la apostasía, hermano. Palabra sencilla, separarse de los fundamentos de Cristo y darle crédito al diablo y a sus demonios. Y sigue diciendo la Escritura en el verso 2, porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse, mandarán de obtenerse de alimento que Dios creó para, con acción de gracia, participarse de ello a los creyentes y a los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es deshacerse, así que toma con acción de gracia. Usted observa afuera, usted está entendiendo que afuera el enemigo tiene total el control. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y hoy día vemos las leyes en todo el mundo. Están en contra de las leyes de Dios. Todo. Y todo está tras el enemigo. Y lo más terrible de lo que la Escritura nos está diciendo es que Satanás se está metiendo también dentro de la iglesia. Por eso nosotros no debemos de creer a todo espíritu. Y al final, hermano amado, voy a dar algunos textos. Y al final yo quiero decirle que usted va a tener que orar por ese don para que usted lo tenga. Sin ese don, nosotros vamos a estar vacíos. Que el Señor nos ayude. Pero el Espíritu dice claramente en qué postreros tiempos, en estos tiempos donde nosotros estamos viviendo. Estamos hablando de hace más de 2020 años que el Señor nos está diciendo, y hoy día está llegando a nosotros. El Espíritu Santo nos está diciendo a través de su palabra, porque la palabra es espíritu y son vida. Y Él nos está hablando a nosotros hoy día que debemos de tener cuidado de estos falsos maestros y de estos falsos apóstoles y de toda esta falsa doctrina. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe lo importante que es, hermanos amados, leer la Escritura? Es importante. Primero, cuando nosotros leemos la Escritura viene el conocimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu, al leer la Escritura que son espíritu y son vida, el Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento y nos va a ir capacitando
para nosotros discernir las cosas que ven. Quiero llevarlo, miren, aquí hay un pasaje importante, lo que Pablo estaba diciendo. Pablo fue a un lugar, en el libro de los Hechos, vamos a buscarlo, miren. Libro de los Hechos, en el capítulo 17, Pablo viajó a un lugar. Pablo viajó a Berea y sabe que allí Pablo se sorprendió ver que esta gente tenía la capacidad y tenía el discernimiento. No era cualquier iglesia. Y Pablo se asombró ver esto. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 10 en adelante. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, encontraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Miren lo que dice claramente: y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron, nótese lo que dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Se fija que estos hombres escudriñaron, discernieron si Pablo realmente era un hombre de Dios junto a su acompañante. Y eso es lo que nosotros debemos discernir. Usted, hermano amado, tiene que discernir qué es lo que nosotros estamos diciendo. Por eso que la Escritura, Pablo dice: retenga lo bueno y lo malo, déjelo pasar. Hermano amado, toda la palabra no va a ser para usted hoy día, pero sí algo le va a quedar que es para usted. Por eso Pablo dice: retenga lo bueno y lo malo, déjelo pasar. Por eso es importante que nosotros, los predicadores, incluso los coordinadores, tienen que orar, tienen que ayunar, tenemos que ayunar, orar, para subirnos a este lugar y poderlo hacerlo con excelencia, porque estamos hablando de la palabra del Señor. Mi hermana comentaba, ¿cierto?, el caso de su hermano, y eso no está pasando en muchas congregaciones. En muchas congregaciones. Pero sabe, es bueno pasar todo esto. Sabe que Pablo dice que es necesario que estas cosas, estas contiendas hagan. Porque dice Pablo que allí se van a conocer los que son aprobados para Cristo. Y hoy día, hermano, lamentablemente hay mucha carnalidad dentro de la casa del Señor. Y Dios nos ayude para poder seguir escudriñando la Escritura. Y dice: y esto era más noble de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándola cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron, dice, muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea que habían gente elocuente allí que creyeron a la palabra que Pablo llevó a ese lugar junto a su acompañante Silas. O sea que la palabra de Dios, como es una espada de doble filo, siempre va a ser profundizada al corazón de la persona cuando el hombre está guiado por el Espíritu Santo. Pero por eso que nosotros debemos de entender y conocer los espíritus engañadores. Que el Señor nos ayude, nos bendiga en esta tarde. El Señor nos bendiga, hermano amado. Punto número 3, ya para estar terminando. Mayor es el que está en vosotros. Aquí en el libro de Juan, donde estamos, vuélvase más atrás, mire, en el capítulo 2. Mayor, dice, mayor es el que está en nosotros. Juan 2:20. Y Juan aclara algo interesante allí. Pero vosotros, dice, primera de Juan, capítulo 2, verso 20.
Y esto me llamó la atención porque es interesante. Está hablando del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice, se lo leo, mire. 1 Juan capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, el Espíritu Santo, el que nos da la unción, la gracia para hablar de ella. Y conocéis todas las cosas. No he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Cristo es la verdad, y en Él no hay mentira, y nosotros debemos de andar en la verdad. ¿Qué más dice? Porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Versículo 22. Hace como una pregunta aquí. ¿Quién es mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Y qué dice acá el pasaje que leíamos delante? Mire, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Usted y yo conocemos que el Señor Jesucristo ha venido 100% en carne y 100% Dios. Nosotros lo hemos reconocido, lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal y reconocemos que Él es Jesucristo, Él es Hijo de Dios y Él es Dios. Amén. Por eso, hermano, hace un tiempo atrás yo le decía al hermano José, usted déjese de andar peleando con los testigos de Jehová. Usted nunca los va a convencer, a no ser que Dios vaya donde alguien y le diga, tú estás equivocado. Pero no contienda con ellos, porque ellos no tienen la verdad y están cegados. Ellos no reconocen a Jesucristo como su Salvador. No lo reconocen. No creen que Jesús es Dios. No es así. Que el Señor nos ayude. Y dice el versículo 3, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y todos estos espíritus demoníacos, hermanos amados, usted sabe, ha leído la Escritura, que Satanás le va a dar todo su potencial al anticristo, y todos esos espíritus malignos van a estar posesionando ese cuerpo, y va a ser este hombre que va a regir en el tiempo de la gran tribulación. Así que el Señor nos bendiga. Recuerde que nosotros tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas, y es la verdad. Que el Señor nos ayude. Versículo 23 de 2 de Juan 2, 23 dice, todo aquel que niega al Hijo también, tampoco tiene al Padre. Recuerde que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Es una Trinidad, pero es uno. ¿Usted sabe eso? Amén. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el